Bienvenidos a todos al primer podcast de entrenamiento y culturismo natural del Uruguay. Hoy estamos con una de mis primeras atletas, Sil Trillo, que comenzamos a trabajar por allá por el 2022, donde acudió a trabajar conmigo viniendo como muchos de los atletas que hemos pasado por preparaciones más vieja escuela, pasando por algunos protocolos un poquito más estrictos y más difíciles en ciertos aspectos. Y durante todo este tiempo hemos superado tanto preparaciones, donde compitió en el primer campeonato de INVA en el latinoamericano de 2022, donde logramos entrar en podio en 2 categorías. Luego de eso llegamos a una fase un poco más de volumen, volvimos a recuperar su metabolismo por allá por el 2023 y actualmente hace menos de un mes salió campeona absoluta en NPC en la categoría Fit Model y seguimos camino al Natural Universe. Así que nada, un honor tenerte acá, Sil. Espero que te guste la entrevista y también le sepas transmitir a la gente. Y bienvenida, no sé si querés presentarte ahí un poquito. Bueno, buenas noches. Gracias, Juan, por el recibimiento. Gracias por invitarme. Mi nombre es Sil Trillo, tengo 44 años. Soy atleta hace 4 años. Y eh, les puedo contar un poco de mis comienzos. Exacto, contanos un poquito de eso, que si bien entrenás de toda la vida, pero tu vida en el culturismo comenzó hace relativamente poco. Sí, mi vida en el culturismo empezó a partir de los 40 años. Tenía una hija chiquita, una vida llena de responsabilidades como mamá, como profesional. eh, y nada, siempre tuve como el interés por el culturismo, pero no tenía ningún vínculo hasta que conocí una entrenadora que me preparó y competí en 2021 para IFBB en Uruguay. Y ahí arranqué, me encantó, me apasionó y la categoría bikini es mi preferida, aunque ahora apareció Fit Model y también se robó mi corazón. Eh, la verdad es que no sabía nada de este mundo y lo que siempre veía o escuchaba era que era necesario utilizar alguna droga para poder hacerlo, para poder formar parte. Y yo desde el comienzo me negué. Y después conocí el culturismo natural a través de vos. Bien, bien, genial. Sí, recuerdo que cuando comenzamos a trabajar, una de tus dudas, incluso yo, digamos, llevando siempre la parte de natural y tal, era justamente eso, que no querías usar e incluso me lo decías todo el tiempo al principio, aunque yo desde un principio te dije que justamente no hacía falta, pero nada, como decís ahí, en el mundo del culturismo muchas veces tenemos esa falsa idea al comenzar y le pasa a muchos atletas de que escuchamos, no, si querés competir tenés que usar esto, no, si querés llegar un poquito más de lo que llegaste o dar el salto, Sí. tenés que usar esto y obviamente sabemos que hoy por hoy no es necesario nada de eso y se puede llegar muy, muy alto sin dejar tu salud de lado, ¿no? Sí, yo vi tu remera que decía culturismo natural y gracias a eso fue que dije, ah, esto existe, no estoy loca, se puede hacer natural. Y bueno, y Sí, ahí te contacté y empezamos a trabajar juntos. verdad, verdad. Sí, yo me recuerdo que me ha pasado incluso con varias personas esto de que me han visto en algún evento con eso de natural. Sobre todo hace un par de años que no era tan conocido el mundo natural y yo iba ahí como la oveja negra con mi remera mientras todo el mundo me miraba mal. Con la remera ahí orgulloso del culturismo natural. Y nada, fue una época un poquito controversial, pero muy linda. Hoy por hoy ya el culturismo Valió, natural está en valió la auge, pena, valió obvio, la pena porque hoy ya estamos instalados. obvio, sin duda, sin duda. Bien, comentás de esa preparación del 2021, tu primera experiencia y tal. Sí. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Contanos un poquito. Bueno, al principio, viste, seguí los métodos como de la vieja escuela, digamos. Hacía entrenamientos súper cansadores, la dieta extrema, como que mi salud la sentí como resentida, como muy cansada, eh, mi metabolismo alterado, eh, era como un castigo en realidad. Después que nos conocimos y empezamos a trabajar nosotros, fue como
algo que se incorporó a mi vida de una forma mucho más amigable y ya no era un castigo, sino que era como una especie de recompensa, el comer, el entrenar, pero el comienzo fue duro. Bien, genial. Vos al venir entrenando toda la vida, seguramente ya comías saludable, ya dentro de todo Sí. llevas tu estilo de vida muy parecido a lo que haces hoy en día. Pero ¿qué cambios notaste en ese principio al hacer las cosas más como la vieja escuela, como me decís? Que deciste, ¿qué tan diferente es este deporte a lo que yo hacía en mi vida? Sí, fue como una transformación, porque de repente, como que, primero que me amigué con la comida, sobre todo con los carbohidratos, y después como que todo tuvo un sentido diferente, como un propósito. Y, y nada, empecé a sentir como un disfrute. Bien, bien, genial. Digamos que en esa primera preparación, llevándolo a cabo, lo llevaste como muy extremo y no lo estaba disfrutando como tal, ¿no? No, no, fue difícil. Yo no hice un cambio extremo en mi físico porque venía bien, porque entrené siempre, me cuidaba dentro de lo que conocía, pero igual fue como bastante, sobre todo fue como con esta idea de que hay que sufrir, o hay que pasarla mal. Y después que nosotros nos conocimos y empezamos a trabajar, me di cuenta que no, que obviamente los últimos tiempos cerca de una competencia son duros, pero no es un castigo Bien, bien, ni sí, una tortura. sin duda, como decís, ese miedo a los carbos cuando arrancamos a trabajar, Sí, pánico, ¿te acordás? llegó laburo y hasta el día de hoy sigue realmente de que te digo, come un poquito más y te da ese miedo. Sí. Pero nada, es totalmente normal y más teniendo esa experiencia, pero obviamente de a poquito vamos perdiéndole cada vez más el miedo y atreviéndonos a comer un poquito más y tal. Pero también recuerdo que en su momento, cuando arrancamos a trabajar por allá por el 2022, venías con esos entrenamientos, de repente, si no mal recuerdo, al ver tu volumen total de entrenamiento y tal, estás como en 40 series de algunos grupos musculares y tal. Incluso yo te lo reducía a eso casi 4 veces a lo que era lo que venías haciendo. Y me acuerdo que en tu cabeza obviamente esto no entraba. Era como, si yo vengo haciendo esto y competí, ¿por qué ahora voy a hacer totalmente lo otro? Contanos un poquito a la gente de repente qué te cruzó por la cabeza en ese momento. Bueno, viste que es difícil como soltar viejas costumbres, como Exacto. hacer algo por primera vez, es como te llenas de dudas, de miedo, esto, como que, bueno, si una vez lo hice así, capaz que esto es así, y yo tenía que confiar en vos, además, no te conocía, todo era como bastante desafiante, pero bueno, a mí me gustan los desafíos y entonces dije, lo voy a hacer, lo tengo que hacer porque es la forma en que quiero conseguirlo, de manera natural. Y la verdad es que fue ahí cuando realmente me sentí fuerte de verdad, Claro, tus entrenamientos eran como muy largos y yo lo que te explicaba era que realmente eternos. eternos y lo más importante que era entrenar pesado, tratar de ir en cada serie lo más fuerte que puedas y demás, no lo estabas haciendo y bueno, y obviamente cada vez viendo, hace un ratito yo te pasaba las fotos de ese físico del 2022 a cómo está el físico ahora y no tiene ni sentido y bueno, mismo la forma de entrenar, en su momento capaz que de repente hacías 10 15 repeticiones y era un peso que podías hacer 20 30 y hoy por hoy obviamente estamos mucho más cercanos de ese máximo y obviamente está eso traducido en los resultados, ¿no? Sí, sin dudas. Sí, yo lo veo y me siento mejor y entreno mejor y me gusta el entrenamiento que tengo, la rutina. Em, como un montón y también eso me da fuerza para entrenar, energía, y para hacer el resto de las cosas de la vida, ¿no? Trabajar, cuidar de mi hija, salir, pasear, lo que sea. Eh, Algo que me decías ahora, lo de las fotos, y yo veía el posing, horrendo. También eso mejoró un montón. Sí, tal cual. Este es un deporte que tiene como mucho detalle y siempre podés mejorar.
tal cual. y no solo físicamente. Sí, sin duda, sin duda. Ahí cuando comenzamos a trabajar en 2022, recuerdo que uno de los objetivos era, que yo te lo dije desde su momento, me pasaste más o menos lo que venías comiendo y bueno, y estábamos realmente en un porcentaje tampoco tan bajo, obviamente venías preparándote para poder competir y tal, pero bueno, arrancamos, yo te dije, no, mira, sí, tenemos que mejorar tu metabolismo, estamos comiendo nada prácticamente de carbohidratos, tenemos que tratar de invertir esto, bajar proteínas, que teníamos un exceso muy grande, y de a Sí. poquito lo fuimos trabajando, y bueno, y obviamente tu objetivo en ese año era, no, yo quiero ir a competir, Juan, pero obviamente tu salud siempre va a estar primero. ¿Cómo te imaginaste, o sea, te imaginaste poder competir luego de repente que yo te cambiara todo ese protocolo que venías haciendo? Bueno, nada, eso fue como confiar. Tuve que confiar en vos y la verdad es que los resultados se vieron enseguida. Yo por lo menos los noté enseguida. Ya nomás con el cambio de alimentación y el entrenamiento fue como, wow, es por acá. Y nada, me puse en tus manos. Creo que te lo dije desde el primer día, como bueno, yo me quedo acá y hago lo que vos me digas. Bien, bien, genial. Luego de eso también llegamos a competir al primer campeonato de INBA, donde, bueno, obtuviste esos dos podios y tal. ¿Cómo fue esa primera experiencia en un evento natural? Que, bueno, era también algo nuevo, si bien ya habías competido, pero nunca en un ambiente que digas, pa, todo acá, nadie usa química, estoy en un ambiente un poquito más cómoda. ¿Cómo te sentiste en ese evento? Ese no me lo imaginé porque fue unos meses después que empezáramos a trabajar. Fui así como un poco eh, sin mucha expectativa y sin saber. Y la verdad es que me encontré con algo hermoso, con un ambiente muy cálido, con gente divina que hasta hoy hablo. Eh, Me encantó, fue una experiencia increíble. Me encantó y tuve buenos resultados. Me dio como, creo que sirvió como base para que lo que vino después. Me di cuenta de lo que tenía para mejorar también. Y la verdad que ese escenario para mí fue, no me lo voy a olvidar nunca. Oye, oye, oye. Bien, después de esa competencia también, El nivel de Imba fue increíble. Yo no me lo esperaba. A mí me sí, sorprendió mucho, gratamente me sorprendió. sí, sin duda que el nivel de INBA es algo que en su momento, sobre todo, hoy por hoy obviamente ya decís INBA y decís WNF y cualquier federación natural y ya ves fotos que hay mucho nivel. Pero en su momento que era el primer evento que iba a haber en Sí, Latinoamérica y tal, era como, no, en este evento no va a ir nadie que esté bien, no va a ir bueno físico, el evento no va a no, estar bueno. Y fue no. totalmente lo contrario. Hubo Todo, tremendo espectáculo, deslumbrante, todo. hubo tremendos Sí, atletas, todo, y nada, estuvo tremendo sin duda. sí. Fue un show increíble. Sí, Bien, después de ese evento, me recuerdo que, bueno, nos habíamos planteado el objetivo de seguir recuperando tu metabolismo y seguir mejorando un poquito también la salud, porque era obviamente lo que teníamos que mejorar más. Pero también sí. tú tenías la idea de seguir compitiendo y seguir metiendo eventos. Y bueno, decidiste probar otra metodología, probar trabajar, digamos, de otra manera. ¿Y Sí. qué diferencias notaste ahí al trabajar con esa metodología? ¿Qué consecuencias tuvimos a nivel de salud y mental? Volvimos quizás a un panorama parecido al de 2021, ya que bueno, Mm. después de ese parón de unos meses no trabajando en conjunto, volvimos a trabajar juntos para nuevamente recuperar todo. ¿Viste? El que se va sin que lo echen. No, pero vos fuiste súper comprensivo y me dijiste, andá, haz lo que tenés que hacer, probá lo que tengas que probar. Sí, yo lo veo como, fue como un desvío. Quise probar otro enfoque, que yo lo sentí como más extremo y hasta capaz un poquito agresivo fue para mí. Y pensé como que iba a avanzar, no sé, y la verdad es que no, mi salud se deterioró un poco ahí en ese momento y sobre todo
perdí, como que perdí Vos, la energía, ¿viste? La motivación, la alegría, eh, como que sentí como que me apagó esa situación. Pero bueno, también, bueno, no pude competir ese año, que era para lo que me estaba preparando, no había forma de llegar, y me había esforzado mucho y no tuve resultados, y eso fue muy frustrante. ¿Te acordás que sí, me sí, sí. bajoñé bastante? Eh, y bueno, algunos días como que medio que me rendía, no sé si te acordás, pero era como, bueno, capaz que esto no es para mí, capaz que esto ya está, ya lo hice, ya lo probé. Eh, no sé, como que sentía como que capaz que ya tenía que abandonar. Eh, pero nada, internamente algo me decía que no. Y cuando hablaba con vos, me dabas para adelante y eso me ayudó como a recomponerme de a poco y, y a entender que todavía no había terminado mi camino en esto. Y que tenía que ir a construir algo más grande. Y Tal acá cual, tal estamos. cual. Sí, sin duda, como lo habíamos hablado, tu metabolismo, tu salud durante esa etapa de quizás la primera competencia, incluso parte de esa segunda donde estabas con calorías muy, muy bajas, con demasiada actividad y tal, obviamente se veía deteriorada. Y si bien cuando arrancamos a trabajar tratamos de mejorarlo y tratamos de llevarlo un poquito mejor, obviamente estábamos tratando de bajar el porcentaje de grasa y no había todo el tiempo posible para recuperarlo al 100%. Entonces, Sí, yo lo que te había hablado era justamente poder, sí, dedicarnos un tiempito más a recuperar tu salud y volver con un físico mucho mejor, pero obviamente con el cuerpo pudiendo responder a realmente unas calorías más altas como un inicio y cosas así. Y lo que pasó fue lo contrario. Realmente en esta tercera preparación, como le pasó también a muchas personas, utilizar protocolos quizás que no son los ideales en naturales, hacer recortes muy extremos en calorías. Lo que pasa sí, es que tu metabolismo se va quedando un poco más lento, mucho más rápido. Las adaptaciones negativas que hay del mismo también son mucho más rápidas. Y como te pasó, cuando me contactaste ahí que estaba ya casi llegando al evento y me dijiste, Juan, no sé qué me está pasando, el cuerpo no me está respondiendo como me lo prometieron y tal. Y bueno, yo te expliqué que seguramente te estaba pasando lo mismo que cuando arrancamos a trabajar juntos por el inicio del 2022, por hacer cosas que realmente pasan muchos atletas, de cortar carbohidratos, hacer dietas demasiado, demasiado extremas. Y obviamente el físico se estanca antes y ya sí. realmente las herramientas que hay son mucho menos. Entonces, para la gente que está viendo esto, tenerlo en cuenta y no de repente decir, no, yo me voy a preparar un periodo muy corto, voy a hacer ajustes muy, muy rápidos y bajar muy, muy rápido de peso, porque obviamente tu cuerpo no le va a dar fisiológicamente al no tener esa parte, digamos, de soporte más anabólico, de lo que son las sustancias y tal, el físico no tiene cómo seguir bajando. Entonces, ahí luego recuerdo que sí, estaba muy frustrada y bueno, volvimos a trabajar en conjunto y yo te dije, mira, Sil, tranquila, yo te voy a ayudar, no tengo ningún tipo de rencor por haber dejado de trabajar juntos por un tiempo, sino que fue Poquito sí. todo lo contrario y la idea fue justamente poder ayudarte porque entendí y como atleta te entiendo que esa frustración de no poder competir, haber estado meses pasando hambre, e incluso como decís, tanto a nivel de salud física como a nivel de salud mental, por Sí. ese extremo a nivel de restricciones, que vos misma me lo comentabas, que cosas que nunca te habían pasado a nivel de repente ir por la calle y no poder estar tranquila por un tema de tal hambre que estaba pasando. Ujú, Realmente eso lo fuimos trabajando y fue uno de los puntos iniciales que realmente trabajamos. Que sí. sobre todo, vos que sos psicóloga incluso, tratar de a nivel mental, estandarizarnos nuevamente en el camino que venías vos laburando y que el resto de tu vida siempre fue así. Entonces, Ujú, esa frustración de no poder competir, a pesar de todo el esfuerzo que pusiste, ¿cómo lo manejaste? Que si bien, como te digo, en base a lo que yo te ayudé y tal, lo supimos llevar, pero contarle un poquito a la gente. ujú. Bueno,
cuando retomamos nosotros, así un camino como más saludable, fue de a poquito, ¿te acordás que fue sin atajos, sin Sí, sí, apuros? Fue como, bueno, para esto nos vamos a tener que tomar un tiempo y paciencia. Y bueno, y de a poco como que me fui recomponiendo, sobre todo, yo creo que mi impacto fue más emocionalmente, porque si vos me ves en fotos o lo que sea, no hay grandes sí, lo variaciones en ves. el físico, porque yo soy muy chiquita y no es que mi físico varía una locura, pero emocionalmente sí me dejó devastada. Entonces, como que creo que el trabajo que hicimos primero fue como de amor propio, de recomponer la autoestima, de creer otra vez en que me podía encaminar y que podía seguir adelante. Me parece que eso fue como lo primero y, y nada, después, bueno, volver como a esa disciplina y esta cosa que tenemos nosotros, la constancia y todo lo demás, a trabajar juntos y ahí sí sacamos el físico adelante. Pero creo que primero fue como un trabajo más mental y emocional y después vino, no sé qué pensás vos, Sí, tal cual. pero como que después llegaron los resultados a nivel físico. Sí, en realidad esto aplica a cualquier persona. O sea en tu caso que quizás estamos en un punto, en un pozo de repente emocional, pero en cualquier persona que capaz no arranca de ese punto a -10, arranca de un punto cero. Si quiere competir, primero va a tener que forjar esa mentalidad, forjar Tal esa cual. disciplina, Sí, para después de repente la dieta un poquito más estricta, saberla realmente llevar adelante y que sea todo desde realmente querer competir y no sí, compito por obtener un físico que me gustaría tener, tal sino cual. por realmente quererlo desde todo momento. Sí, Y entender que no las personas son robots, sino que realmente son personas. tal Bien, cual. que a veces eso no se tiene en cuenta y únicamente se manda la teoría, bajamos calorías, subimos actividad, bajamos calorías, subimos actividad. Y llega un punto, como te pasó a ti, que el físico obviamente no responde y como te pasó, se quedaron sin herramientas y ya no supieron qué hacer. Y bueno, obviamente era que ya el físico estaba en un pozo tremendo que hoy por hoy lo sacamos y nunca más va a volver a tocar eso. no. Y sabes que, sí, esto es como esto de forjar el carácter, me parece que es clave, porque este deporte tiene eso, no, no sé, en otros supongo que también, pero este tiene algo como de, que tenés que tener como mucho amor propio, mucha autocompasión, mucha paciencia. eh, y creo que eso es como lo que más trabajas en cada preparación. Me pasó en esta última competencia, la de NPC Argentina, que 10 minutos antes de salir al escenario me caí. Y, y la verdad es que en ese momento, pegarte un palo, darte contra el piso, me caí además, me resbalé con aceite y me pegué en el codo, me pegué en el glúteo, me quedó como la marca, todo. Eh, Imagínate que es un impacto muy grande. Yo sentí que todos me miraron y quedaron en silencio como diciendo, pobrecita, qué mal momento para que le pase esto. Bueno, el cuerpo me temblaba también porque estaba nerviosa, porque me había dado, me pegué fuerte. No sabía si me había lastimado mucho, no entendía mucho qué había pasado. Entonces tuve unos minutitos ahí para recomponerme. Y cuando fui al escenario, dije, bueno, ni se me pasó por la cabeza no competir, a no ser que tendría que haber quebrado, pero eso no pasó. Y cuando llego al escenario, antes de entrar, dije, bueno, ya estoy acá, ya está. Ahora tengo que hacer lo que vine a hacer. Y, y bueno, como que me pude eh, acomodar, salir y hacer lo que tenía que hacer y salió muy bien. Ay, ay. Mejor imposible. Mejor imposible. O sea, lo que quiero decir con esto es que por ese hecho anterior podría haberme bajoñado, haberme quedado como más negativa y no, me acomodé y en el momento salí con una sonrisa y traté de conquistar a los jueces, que es como la clave, y, y sucedió eso. Como que pude pasar de un estado a otro.
de un Sí, estado sí. de nervios, de llevarme un palo ahí, de no entender mucho qué me había pasado, a decir, bueno, acá yo vine a competir y a hacer lo mejor que sé hacer en este último tiempo que estuve practicando el posing, que estuve practicando, que me puse una bikini nueva, porque la categoría es nueva, Una federación nueva, una un federación ambiente nuevo. nueva, todo nuevo, todo. Y bueno, y salió muy bien. Sí, sin duda, y eso también se trabaja. O sea, durante Exacto, todos los meses previos también tuviste bajones, como cualquier atleta, de que de repente te levantás un día y te ves horrible, de sí, repente faltan 2 semanas y te ves horrible. Y por eso también es justamente esa mirada objetiva de fuera, es algo que a cualquier atleta le va a dar una realidad y no de repente por esa parte más subjetiva de uno, que sobre todo cuando estás más cercano a la competencia todavía se vuelve más subjetiva, terminar realmente arruinando cierto trabajo por de repente utilizar estrategias que son que incluso pueden empeorar el físico, porque de repente, no sé, te ves mal y bajás aún más la comida y el físico entra a un estrés más grande y termina empeorando. sí. Entonces, eso también es muy importante, cómo la mente la va forjando durante toda la preparación. Sí, este es un trabajo personal y es un trabajo que también haces vos, porque a mí me parece que en momentos en los que de repente no me siento tan bien o que estoy con dudas o que empiezo como a cuestionarlo todo, yo hablo con vos y vos me decís, no, bueno, esto hay que hacer algo, esto no, esto déjamelo a mí, como que de alguna manera apoyarse en tu entrenador es clave Sin duda, sin duda. en ese último periodo. Bien, luego vamos a hablar de esa parte un poquito más difícil, un poquito más. Cuando pensaste ahí en rendirte, cuestionaste si realmente valías para este deporte, recuerdo que tuvimos varios meses que en tu cabeza lo único que sonaba era, no, Juan, no, yo no puedo competir, voy a seguir entrenando porque me gusta esto, pero para mí no puedo competir porque mira lo que me pasó. ¿Cómo fuiste superando ese momento tan difícil? Eh, bueno, creo que primero el trabajo con vos, obviamente, y después como saber que yo tenía con qué, como que ya tenía las experiencias de las competencias anteriores y sentir que simplemente esto había sido como una piedra en el camino, como algo que puede suceder, que es como la vida, como que no es lineal, te pasan cosas, a veces te salen las cosas bien, a veces no tanto, y bueno, tomarlo de esa manera, como una experiencia más y un aprendizaje incluso, De acuerdo. para, para estar atenta a lo que me hace bien, a lo que no, a lo que es para mí, a lo que no. También me parece que ahí descubrí, me conocí mucho más. Sí, sin duda, en esa parte, quizás en esos momentos más difíciles, sean en el deporte o no, son las partes que realmente creces mucho más en todo aspecto, Exacto, realmente. sí. Pero tuve que pasar por ese lugar oscuro y tuve que pasarla mal para después poder acomodarme y estar mejor. Pero no Sin me duda. quedé ahí. Sí, Ese sí, es creo el que esa es la mensaje que clave. quiero dejar. No me quedé ahí. Me tomé el tiempo que me tuve que tomar porque lo necesitaba y cuando me sentí mejor, me acomodé y me animé a competir nuevamente. Bien, bien. Ahora, volviendo un poquito más a la actualidad, obviamente que estamos al 100%. Este año es tu año que volviste a competir, volviste a lograr ese objetivo que nos habíamos planteado, que era simplemente volver a competir. Sí, Y bueno, en ese primer evento no te había consagraste, expectativas. sin duda, sin duda. Te consagraste campeona de varias categorías, incluso saliste campeona absoluta de Fit Model en NPC. Sí, sí. ¿Cómo fue ese logro que, como decíamos, no había expectativas, no había presión, que seguramente, como lo hablamos, uno mismo siempre se pone presión, pero como yo te decía, no tenemos nada para perder, es una categoría nueva, hay que simplemente disfrutar y probar el escenario, que era algo que veníamos postergando por esto que pasaba. Entonces, ¿cómo te sentiste? ¿Qué significó este momento para vos? La verdad es que, bueno, el haber ganado y toda la situación, cómo se dio, fue un sueño hecho realidad. Pero me parece que el aprendizaje más grande para mí fue como que puedo ser atleta sin lastimarme, que puedo ser atleta disfrutando.
que puedo pasarla bien, eh, que puedo utilizar un camino sano, saludable, sin castigarme, sin... Eso creo que fue el aprendizaje más grande. Y, y nada, la verdad que la autoestima como que se subió unos cuantos escalones, la verdad. Está bien, está bien, está bien. Bien, para llegar a este evento, obviamente tuvimos que pasar no solo por esa recuperación del metabolismo y tal, sino que una fase un poquito más larga a nivel de volumen, por así llamarlo. Sí. ¿Cómo llevaste esta parte que yo siempre lo digo que incluso es una parte más difícil, incluso al estar comiendo más y demás, pero la motivación quizás no está todo el tiempo al tener el evento tan lejano y era quizás tu primera experiencia con una etapa tan larga de volumen o sin competir? ¿Cómo la llevaste adelante después de atravesar ese bajón? Sí, bueno, como te digo, me llevó tiempo, sobre todo en lo emocional. No noté tanto el tiempo así, físicamente estaba bien, me sentía cada vez mejor, pero y estaba tranquila, ¿no? Viste que no estaba como ansiosa por competir. Esto medio que Sí, llegó de casualidad, lo agradezco igual lo de NPC, la nueva categoría, me parece hermosa. eh, Me dio muchísimo y siento como que me dio muchísimo, mucho crecimiento, pero fue largo, pero largo pero porque era necesario. Era un tiempo que yo necesitaba que fuera largo, de ese volumen, y bueno, y cuando apareciera algo o surgiera la posibilidad lo íbamos a hacer. Pero traté de vivirlo lo más tranquila posible. Viste que a veces te preguntaba, che, iré acá, ya lo dudé. En el medio me pasaron cosas a nivel personal que también hicieron que no pudiera estar el año pasado al 100%, ¿te acordás? sí, sí, Y bueno, entonces como que respeté todo lo, porque en la vida te pasan cosas también, esto es muy importante. Por más que seas atleta, eh, hay cosas que suceden que la verdad es que te sacan un poco de foco a veces. obvio, Y obvio. eso también hay que respetarlo. eh, Temas personales, pueden ser de salud, de pareja, de lo que sea, profesionales. Y bueno, como que el año pasado me pasaron muchas cosas a nivel personal, entonces ahí decidí como tomármelo todo con calma. Bien, genial, genial. Atravesamos muchas cosas durante estos años trabajando juntos y también mucha mejora a nivel físico, pero nada, como comenzaste en el 2021 por ese sueño de competir, pero ¿qué significa para ti hoy en día el culturismo más allá de la competencia, que es la parte quizás más efímera de todo esto? Eh, para mí el culturismo es como, es parte de mi vida. O sea, con competencia o sin competencia, es algo que a mí en el día a día me ordena, me da un propósito, me conecta conmigo, me genera estabilidad física, emocional. Me parece un ejemplo hermoso para mi hija. Entonces, es como, es un estilo de vida, como se dice habitualmente. Lo disfruto desde ese lugar y me ayuda a priorizarme, me parece que tiene mucho amor propio, también demostrarle a las personas que se puede, ¿viste? Yo tengo, ya estoy, soy grande por mi edad y de repente hay personas, a veces me escriben algunas chicas y me dicen, ay, yo nunca me animé a competir y tengo 30 y pico. Y yo digo, ¿cuál es el problema? Acá no hay ninguna limitante en ese sentido. Este, Así que bueno, desde ese lugar me parece que es como muy rico, Sí, sin duda. Considero que cada persona lo vive diferente al culturismo, obvio, sin dudas. sí. Y para cada persona también puede significar cosas diferentes. Pero es lo lindo de este deporte, que muchas veces se ve solamente el físico en tarima, solamente esos físicos ultra definidos, físicos perfectos, lo que sea. Pero cualquier atleta que realmente le apasiona y lleva esto en serio, te puede decir que simplemente eso es la parte más pequeña o la parte de un momento y el culturismo va mucho más allá y creo que es lo lindo realmente de todo esto. Sí, estoy de acuerdo. Para mí es como eh, algo
que te da, para mí te da un propósito y te dice, no te rindas y te dice em, que te quieras sin condiciones, que te aceptes en cualquier etapa, porque no estás todo el tiempo como en tarima. Eso también es algo que hay que aceptar y es difícil a veces. Eh, la verdad es que tiene tanto positivo que por eso es un estilo de vida, porque la verdad es que es muy fácil que se instale si aprendes a disfrutarlo, si lo haces eh, como con un enfoque con autocuidado. Sí, sin duda, con esa mirada más a largo plazo y no de repente Exacto, compito este sí, año y hago lo sí, que sea por competir. tal cual. Paciencia. Para mí, yo creo que por lo menos en mi caso, lo que más he trabajado es la paciencia. Sí, sin duda, Aprender sin duda. a esperar, no queda otra. Tal cual, tal cual. Actualmente tenemos ese nuevo objetivo de seguir compitiendo después de este evento y tal, de volver a competir en lo que es INBA, en el Natural Universe, llevando Sí. un poquito más allá la condición, alcanzando lo que es tu categoría que más te gusta, que es bikini. ¿Qué objetivos tenés para este campeonato, más allá de los que nos planteamos juntos? ¿Cómo te visualizás compitiendo nuevamente en lo que es INBA? Ay, eh, la verdad es que me genera un poquito de presión, no te voy a mentir. Ya no voy tan relajada como fui a NPC con la categoría Fit Model, que era todo como muy nuevo. Eh, Imagínate que yo he tenido que transitar el posing de IFBB, después el de INBA, ahora el de NPC, ahora volver a INBA. Parece una tontería, pero de verdad que el cerebro me dice, basta, déjame en paz. Es re difícil esa parte. Es como, ahora lo siento como un gran desafío ese. Tal cual, tal cual. Obviamente siempre el físico también, pero hoy, si me preguntás, lo que más me genera así como eh, estrés o presión en un nivel En el buen sentido. exacto, sí, es esto, el posing, sí. Porque Inba Bien, tiene un nivel altísimo, es muy bueno y, y quiero estar a la altura. bien, bien, genial. Sí, sin duda el evento va a estar tremendo, va a ser Sí, prácticamente que un mundial, viene gente de todos lados, sí, así que va a estar tremendo en todo sentido, del lugar de atleta, del lugar de que va a ser mucho nivel de sí. evento en general, Eso, sí, y nada, y se va a disfrutar sobre todo, que también es muy importante y no hay que dejarlo de lado, que a veces vamos con tanta presión que quizás la parte de disfrute se deja de lado. Y sí, competimos muy pocas veces en el año, son muy pocos los tal cual, momentos como para sí. realmente no poderlos disfrutar. No, y después ahí se da algo que es re lindo, que vos sabés también, y es que cómo conoces gente y cómo te empezás a vincular y, y lo lindo que es compartir, que uno generalmente en el año cuando se está preparando está bastante solo, entonces ahí es como que podés eh, compartir tus experiencias y aprendés un montón también, Tal cual, solo de tal cual. estar ahí. Sí, está de más conocer toda esa gente que quizás también tenemos comunicación por redes, desvirtualizamos un poquito de ese apoyo que nos damos entre todos y bueno, y Eso, obviamente y queda tener ese una contacto, relación. Sí, decime. sí. No, que tener ese contacto así cara a cara es otra cosa y, y la experiencia es hermosa. Ya por el hecho de estar ahí, ya es estar, formar parte. Tal cual, tal cual. Y obviamente de algo que todos van para el mismo lado, que es el culturismo natural, y apoyar, digamos, Eso, esa rama que cada vez explota mucho más. Y como nosotros lo vivimos en sus inicios de lo que viene siendo Latinoamérica en 2022, cuando recuerdo que nos estábamos preparando para ese primer evento. En Uruguay éramos muy pocos, recuerdo, preparándonos para ese evento. Recuerdo que había un grupo y creo que no llegaba ni a 10 atletas de todo el Uruguay yendo a ese evento. Y, y bueno, nada, es como que hoy por hoy es brutal la llegada que tiene el deporte y obviamente dándole la posibilidad a la gente que no ponga en riesgo su salud por realmente vivir eso, esta experiencia y disfrutar del deporte a su manera, pero tampoco poniendo en riesgo esa parte que no hace falta en el día de hoy. Quizás hace 10, 15, 20 años
no había otra opción, o muy poca gente la conocía, sobre todo en Estados Pues, Unidos, que sí ya estaban las federaciones, pero hoy por hoy en todo el mundo prácticamente está el deporte, cada vez hay más nivel, cada vez salen físicos naturales con más nivel y los eventos de la misma forma. sí. Para la gente que Se, está se, viendo, se puede competir sin doparse. Sí, sin no hay duda, sin dudas. duda. Para la gente que está viendo y quizás pasó por un proceso similar al tuyo, tanto con frustraciones, con dificultades para encontrar esa buena relación con el deporte, problemas personales, etcétera, ¿qué consejo le darías para nuevamente reencontrarse con ese amor por el deporte, con ese amor consigo mismo? Eh, yo creo que no rendirse. Para mí eso es como lo más importante, no rendirse, buscar a alguien un enfoque que te cuide, un entrenador que te apoye, que te genere confianza. Y después esto, ¿no? Tener como claro que esto es algo que se pule por años, tal vez para siempre. No sé si llegás a un punto donde sos la excelencia y siempre se puede mejorar. Creo que eso pasa además en casi todas las áreas de la vida. Entonces, eh, no creer que hay como un resultado final y que me quedo con ese. Eh, Saber y tener presente que es algo para disfrutar y para mejorar siempre. Tal cual, tal cual. El límite siempre está para superar. Eh, Exacto, Ojalá quizás, como volviendo a lo mismo, cuando quizás vos comenzabas en esto, el comentario típico era no, si querés ir a más, tenés que usar química sí o sí. obvio. Y hoy por hoy se sabe que realmente el culturismo natural, el nivel que hay en los mejores atletas del mundo es muy, muy alto y, Tremendo, sí, y es una locura llegar a eso, así que sin duda que hay sí, siempre cosas a mejorar. sí, tal cual. Bien, después, como madre, como psicóloga y como atleta, ¿cómo equilibrás tanto esa vida personal, esa vida profesional y obviamente todas las responsabilidades deportivas? Sí, no es fácil, vos sabés, no es fácil, pero bueno, es encontrar el equilibrio. Esto es una parte de la vida de las personas, no es la vida de las personas. Es algo que te apasiona y que a veces querés estar 24/7 haciendo cosas, entrenando, preparándote la comida, viendo videos, no sé, pero a veces no se puede. Y también aceptar eso, como, bueno, esto es una parte de mi vida, a veces le puedo dedicar más tiempo, a veces le tengo que dedicar más tiempo, porque estoy de cara a una competencia, lo que sea, pero a veces no, a veces tengo que priorizar otras cosas. Yo creo que he logrado cierto equilibrio con esto, más o menos. Cuando me paso un poco, vos venís y me decís, bueno, necesito que encares un poquito más, que me cumpla más con esto. Entonces también por eso siempre digo que es importante tu rol, porque es el que ordena un poco más, pero me parece que es como encontrarle el equilibrio. Ahí es donde realmente lo disfrutás, Tal cual. cuando Sí, ocupa el lugar que tiene que ocupar según el momento que estés atravesando. Y exacto, exacto. obviamente, si tu familia o la gente que te rodea te acompaña, y se te hace mucho más fácil, es mucho mejor. Sí, Sí, creo que es fundamental lo que comentás al inicio de que sea parte de tu vida y no que sea tu tu vida vida, claro. parte de lo que es el deporte. Y Sí, creo que es el error que mucha gente comete, tanto atletas como preparadores que predican algo de ese estilo, porque es insostenible. Y en esto del culturismo natural, como vos comentás, la parte de la paciencia, la parte de realmente estar años y años y años y quizás el resto de tu vida mejorando, si lo llevas de esa manera, primero que nada, que es insostenible, y segundo, vas a tener una vida demasiado aburrida para lo lindo que tienes totalmente. para hacer en el Eh, resto de tu vida. exacto, hay tantas cosas lindas. Y además es lo importante. La verdad es que obviamente cuando uno va a competir, ganar es algo que deseamos todos, pero sos ganador cuando lográs esa disciplina, cuando lográs sostener esto en el tiempo. Ahí sos ganador. Tal cual. Sí, es un proceso muy largo, que muchas veces queremos ganar a la primera, queremos hacernos profesionales a la primera, y realmente eso es para unos muy pocos tocados con la varita mágica,
y para el 99% restante es algo que te va a llevar por lo general más tiempo y obviamente vas a tener que tener una cabeza centrada de poder disfrutar un poquito algunas cosas en cierto periodo, de repente en otro periodo dedicarle más energía, que Sí, sabemos que es limitada esa parte de atleta, cierto tiempo más a esa parte profesional, para también poder después costearte la parte de atleta y obviamente también la parte personal para que tu vida sea mucho más rica en todos los ámbitos exacto, sí. y no únicamente que estés solo en tu casa encerrado con 4 trofeos de plástico enfrente de la cama, eh, que sería demasiado triste Es muy triste, sí. y sin dudas terminarías en el mismo hoyo de depresión o lo que sea, porque sinceramente cualquiera lo que esté mirando acá seguramente ni se acuerda del último campeón, ni se acuerda de que Sil salió campeón overall en el último evento que hubo ahora hace un par de semanas. Entonces, lo mismo para esa persona que se está preparando, no se va a acordar nadie de lo que ganó, lo que no ganó. Y lo mismo va yéndonos a la otra rama del culturismo con uso de dopaje, realmente arriesgar tu salud por esto mismo de algo que no se va a acordar prácticamente nadie, Muy- no tiene sentido. Lo mismo, habiendo las opciones que hay hoy por hoy para poder competir en el más alto nivel de todo lo que es el culturismo natural. sin dudas. Y esto a mí me da mucho orgullo ser atleta natural. Es lo que más me enorgullece. No, no el ser atleta, sino el ser atleta natural. Entonces, eh, porque hay un esfuerzo y y un recorrido que me genera como mucho placer como persona transitarlo de esa manera. Tal cual. Saber que todo depende de únicamente uno y no Exacto. realmente Todo de salió cosas externas. de mi esfuerzo, claro, todo salió de mi esfuerzo, de mi paciencia y de mi voluntad y de mis ganas y lo que sea. Con altibajos, obviamente, pero con resultados también. Bien, hablando justamente de estos altibajos, también para hablar de esas lecciones, de esas enseñanzas, por comentarnos quizás las tres más fuertes que hayas sentido, además de lo que comentás de tener esa paciencia, ¿cuáles fueron quizás esas más grandes enseñanzas o lecciones que has aprendido en estos años de competencia, de altibajos, de no poder competir y tal? Eh, bueno, una es como, yo creo que domás al ego acá, porque bajarte de una competencia, por ejemplo, no es solo no voy a competir, es dejo todo lo que me imaginé, yo vestida de tal forma, con esa bikini llena de brillos, con esos tacos hermosos, creyéndome lo mejor de lo mejor. Entonces creo que domar al ego y decirle, hoy no, esta vez no, no te toca, correte, déjale lugar a otros, no sé, hace una pausa. Eso creo que es una enseñanza. Bueno, después lo que sí, lo que te nombré, la paciencia de saber esperar y, y, no- y algo importante es como no salirse del camino, no tomar vías fáciles, eso, viste, como bueno, yo sigo igual creyendo que esto se tiene que hacer bien, que esto se tiene que hacer de una forma en la que yo me sienta bien y me esté cuidando, por sobre todo. Sí, sin duda que al final del día, al final de cualquier recorrido que tengamos, el único que va a saber lo que hicimos cuando nadie nos ve, del trabajo que hicimos o lo que no hicimos, somos nosotros mismos. No, Y realmente ese orgullo, más allá de si ganaste, si perdiste, si te fue mejor, si te fue peor, va a estar dado siempre por si diste tu máximo. Sea exacto. de si tomaste quizás ese atajo, de si de repente hiciste algo que no estaba planificado, o si la otra opción realmente diste lo mejor de vos, que quizás, como hoy decía al principio del podcast, no somos robots, o sea, cualquiera de nosotros podemos tener altibajos, podemos tener momentos que cumplimos a un 90%, un 80%, pero al final del recorrido, o cuando de repente mires para atrás, vas a saber que en cada momento diste tu 100%. Como yo te lo decía el año pasado, cuando quizás estábamos en momentos más difíciles, Ujú. que vos me decías, no, Juan, esta semana estuvo horrible, y yo realmente te hacía entender que en ese momento era tu 100%, o realmente era el porcentaje que sea dentro de todos los problemas que había en tu vida, ¿bien?
que Exacto. obviamente ese 100% de atleta no podía estar. Quizás hoy, cuando sí estamos a pocas semanas de competir, ya competimos, ya no fue de 10, la motivación está mucho más alta y Ujú. ese porcentaje obviamente va a estar más alto. Pero hay Sí, que entender eso y saber y tener la tranquilidad de cuando te vas a acostar, cuando pensás solo con la almohada, realmente uno es consciente de lo que hace en cada segundo y uno va a estar orgulloso de lo que hace en cada segundo. Bien, tal cual. Esto, viste que vos repercutís en los otros también, o sea, también tenés como una responsabilidad, yo qué sé, yo tengo una hija, pero no sé, habrá otros que tienen pareja, que tienen padres, que tienen gente alrededor, y vos afectás al otro con lo que haces. Si te cerrás y solo querés ocuparte de esto y nada más que de esto, también ahí descuidás otras áreas de tu vida, y no es la idea. tal cual. Sí, como yo también le digo muchas veces a los atletas, si vos pasás este periodo de 8, 6 meses de repente de preparación, de repente un poquito más estricto el plan y demás, y únicamente llevas esa parte de atleta y el resto lo descuidás, te vas a quedar en el 99% de las veces con el peor escenario posible y en el 1% restante en el peor escenario posible, pero con una medalla. Porque realmente te vas a quedar sin esa parte de afecto, sin esa parte de ese grupo que te rodee y tal. Y Sí, por lo general, como yo les comento, después de ese evento, el día después, ni a uno mismo lo llena realmente haber ganado eso. Quizás en el momento sí, obviamente es algo por lo que trabajaste mucho, pero los mismos campeones, yo incluso he hablado en los mundiales con los que ganan los mundiales, con gente que está entre los mejores del mundo, y ellos mismos te lo dicen, incluso en los podcasts que he hablado, que realmente terminan de competir y incluso no están satisfechos con esos mismos porque quieren el siguiente paso. Y todos los seres claro, humanos somos así. Alcanzamos algo, sí. quizás trabajamos años Ya por queremos sea otra algo cosa. un poquito más físico, sea algún objeto, lo que sea, lo obtenemos y de repente a la semana lo disfrutamos, al mes ya tipo nos chupa un huevo. Tipo, queremos el siguiente, el mejor, el que salió nuevo. Y acá es lo mismo. O sea, podés obtener ese resultado y estar contento con todo eso. Pero cuando pase vas a querer un poquito más. Y si realmente todo el resto de tu vida la dejás de lado, te vas a quedar amargado a la semana o al mes de que pasó el resultado, siendo el mejor escenario posible y sin todo el resto que obviamente va a ser lo que te va a acompañar por todo el resto de tu vida. Tal cual. Bien, Sil, para cerrar un poquito y que le dejes un mensaje tanto a la gente que te sigue, a la gente que te ve como ejemplo, que quizás, como hablábamos, arrancaste a competir un poquito más tarde en lo que viene siendo tu etapa como digamos, entrenando y tal. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la gente, sabiendo todo lo que comentabas de lo que atravesaste, los momentos más difíciles, los momentos más lindos? Sobre todo para que no solamente se motiven, que sabemos que la motivación es muy efímera, sino que de Ujú. repente tu ejemplo lo tomen como una referencia y realmente vayan a sacar su máximo potencial. Bien, sí, yo creo que lo más importante, que lo que yo puedo dejar como ejemplo es esto de que se puede empezar a cualquier edad, que no hay una limitación eh, en cuanto a la edad y ni el contexto, si tenés hijos, si no tenés, si tenés trabajo, si no tenés. La verdad es que eh, me parece que es un deporte que te permite como escalar en cualquier momento. Y como es tan personal eh, El digamos proceso. que el proceso, claro, intentar disfrutar todo lo que se pueda y empezar todas las veces que sea necesario. Porque, Bien, bien. a ver, yo empecé a los 40 años, imagínate que em, con miedo como si tenía 20 iba a tener el mismo miedo que tenía a los 40, o sea, no me cambia nada, porque era algo totalmente nuevo. Y, y enfrentar eso y no sentir que porque estoy más grande ya se me pasó o... No, para nada. Creo que eso es lo que le puedo dejar. Y han sido como las preguntas que más me han hecho las chicas que quieren competir y que son como mayores de 30 como, uy, no, pero en esto hay que empezar siendo muy joven. La verdad es que no. Exacto, exacto. Esa es la típica, quizás, pensamiento Sí. realmente reprimido de no, yo ya pasé los 30, es re difícil,
bajar de grasa después de los 30, después de los 35, y realmente teniendo realmente las herramientas y trabajando de la manera correcta, es prácticamente un proceso que es totalmente llevadero. Eso sí, lo tenés que llevar de la manera que va adaptada a cada físico, adaptada a cada persona, obviamente. Exacto, sí, sí. Así que bueno, gracias Sil por llegarte hasta acá, gracias por todo, contarnos un poquito tu experiencia y gracias a la gente que llegó hasta acá. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a vos, Juan. Sabes que te quiero y seguimos trabajando. Bueno, chau chau. Besos.